Para iniciar esta clase vamos a iniciar con lo más importante, orándole y dándole gracias a Dios porque estamos acá, porque podemos estar aquí en este día con vida, porque podemos escuchar, porque ustedes están allá en internet, están escuchando, están viendo la clase. Es una bendición que tenemos pocos. ¿Cuántas personas no pueden ver, no pueden escuchar? Y nosotros sí lo podemos hacer. Les ruego que por favor nos coloquemos de pie para poder hacer la oración. Amado y Señor Salvador Jesucristo, en esta noche te estoy dando gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones tan grandes que tú nos das. Nos das la bendición de la vida, del amor, de poder estar acá para poder recibir tu palabra, para poder aprender cada día más a cómo hablar contigo, cómo adorarte, cómo glorificar tu santo y divino nombre, cómo entender tu palabra, Santísimo Dios bendito, cómo hacer la defensa de la palabra, como fue la clase pasada, Padre Santo, cómo defender nuestra palabra, cómo defender el conocimiento de la palabra ante los demás. Amado y Señor Salvador Jesucristo, en esta noche pongo en tus manos a cada una de las personas que están acá en este momento y las que están en internet viendo, escuchando esta palabra, queriendo llenarse de conocimiento, de entendimiento. Te pido, Padre mío, que la palabra que se dé el día de hoy sea palabra viva, viva para el espíritu de nosotros, viva para nuestra mente y que llegue y caiga como semilla en buen abono en nuestro corazón y salga ese fruto de bendición para nuestras vidas y de las personas que nos rodean, pidiéndote la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Entonces, el día de hoy nos toca la clase número 7, que se llama el ayuno y la oración. Vamos a ver un resumen de la clase anterior. Teníamos como primero que la clase anterior se vio. La clase número 6, ¿se acuerdan de qué era? Apologética. ¿Qué era apologética? En resumen de lo de la clase anterior, era la defensa de nuestra fe, de la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios, con la Biblia, con el conocimiento de la Biblia, porque sin él no podemos hacer nada. Para hacer una buena defensa hay unos puntos: leer la palabra de Dios, conocer cuál es el propósito de Dios, pedir revelación al Espíritu Santo. Esos son los 3 puntos principales para hacer una buena defensa. Dios es verdad, su palabra, en él no hay contradicción. Si nosotros tenemos claro eso, tenemos claro cómo sustentar la palabra de Dios y lo que en ella hay. Como cristianos debemos saber lo que creemos, cómo defenderlo, como si tuviéramos puesto una armadura en fe para la defensa de la palabra de Dios. Entonces, vamos a lo más importante, que es el ayuno y la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración para ustedes? Hablar con Dios. ¿Qué más me dicen ustedes que qué es la oración? Conocimiento de la palabra. Sí. La oración es un privilegio. Es un privilegio que tenemos de hablar con nuestro Creador directamente, dependiendo de la forma en que oremos,
dependiendo de cómo yo ore, es la comunión que tengo con Dios para hablar. Me explico de otra forma. Usted habla con sus hijos de una forma. Usted habla con su mamá de una forma, con su padre de una forma, y con una persona desconocida habla de otra forma, por el nivel que ustedes tienen de unión, que se han estrechado los lazos. Así es exactamente cuando hablamos o oramos con Dios, de acuerdo a nuestro nivel, como están estrechados los lazos con Dios, nosotros podemos hablar con Él. Esto es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. Es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos. Debemos hablar con Él con respeto, teniendo en cuenta que Él es nuestro Creador, que Él es la persona que todo lo tiene, todo lo da, pero no podemos hablar como habla algunas personas, o de pronto nos dejamos llevar por la ira, por la rabia y, venga, pero ¿por qué este sí tiene y yo no? ¿O por qué esto sí o esto no? Pero eso lo vamos a ir viendo ahorita durante el transcurso de la clase, para que podamos entender. Hay unos elementos de la oración. El primer elemento es la confesión. Nos dicen Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos dice con la confesión eso? Que si nosotros confesamos a Dios, Él sabe que somos pecadores, Él sabe qué pecado hemos hecho, Él sabe lo que hemos hecho bueno, lo que hemos hecho malo. Pero el solo hecho de que usted confiese con arrepentimiento, ya en su corazón, ya está entrando en comunión con Dios. Cuando una persona se acerca y habla con usted, y habla con mentiras, ¿usted confía en esa persona? Pero si la persona le dice, venga, yo cometí este error, yo necesito que hablemos para solucionar las cosas, usted se abre más a esa persona para escucharlo y para ayudarle a solucionar. Entonces, si nosotros hacemos eso con las personas, ¿cuánto más nuestro Padre Eterno lo va a hacer? Entonces, si nosotros, dentro de los elementos de la oración, confesamos nuestros pecados, nosotros confesamos, no le decimos, venga, confiese mis pecados a Dios, no usamos un intermediario, nosotros tenemos la llave para hablar con Dios, directamente nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar una persona que sea intermediario? Siguiente elemento, alabanza y oración. La alabanza y adoración. Nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Cuando oremos, debemos alabar a Dios. Hebreos 13:15. Si nosotros alabamos a nuestro Señor, cuando hablamos con Él, alabamos su magnificencia, exaltamos su nombre, ya estamos reconociendo que Él es nuestro único y suficiente Salvador, nuestro protector. Tenemos la confianza puesta en Él. Entonces eso permite que se abra más ese vínculo de la oración. También hay una súplica de intercesión. ¿Qué creen ustedes que es intercesión? Una tercera persona que intercede por otra persona. Muchas veces, creo que en el
catolicismo lo utilizan, creo, no estoy seguro, lo utilizan para que usted le confiese, para que los sacerdotes intercedan ante Dios. Bueno, creo que es ante la Virgen que ellos dicen, pero bueno. Pero si yo lo puedo hacer, yo lo hago. Pero una intercesión es para orar por otros hermanos cuando están enfermos, cuando necesitan oración, ayuda, que la hermana tal se encuentra enfermita, que ella no puede orar, o su familia pide oración y la familia está orando. Entonces, eso es una intercesión que se hace ante Dios entre todos. Y entre más personas oren, mayor es la súplica. Nos dice Efesios 6:18, no orar por otros hermanos es pecado. Perdón, nos dice petición por nosotros en Mateo. Ya les doy. Abraham intercedió a favor de Lot para salvarlo de la destrucción de la ciudad. Está en Génesis 18:19. ¿Qué hizo Abraham cuando la comunión, el pastor nos hablaba, inclusive creo que este domingo fue, sobre que era tanta la comunión que tenía Dios con Abraham que cuando fue a destruir Sodoma y Gomorra, le informó. ¿Qué hizo Abraham? Intercedió. Que si había 10 justos, luego 5. Tan solo uno, pero no hubo ni un justo. Pero su sobrino, Lot, fue salvado con su familia a excepción de la esposa, que desobedeció al mirar atrás. Que esa es otra historia, pero fue la desobediencia la que no permitió. Entonces, más o menos en ese sentido es la intercesión. ¿Cómo funciona la oración intercesora? La oración intercesora no es hacer que Dios siga nuestro plan, no es obligarlo a Él que haga algo, sino orar activamente para que se fortalezca en la vida de otras personas, se alinee con la palabra de Dios. Me explico. Estamos orando por sanidad de una persona. Estamos rogándole. ¿Nosotros qué queremos? Que si un familiar está enfermo, que se levante la enfermedad. Pero nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios. No lo sabemos. Pero si nosotros nos ceñimos al propósito de Dios y le decimos que se haga su propósito, no nuestro propósito, y que nos dé entendimiento para comprender cuál es su propósito, nuestra oración llega a oídos del Señor. Pero es que, Señor, te ordeno que se levante. Nosotros, ¿cómo le podemos ordenar a Dios? Nosotros no le podemos ordenar, sino le podemos pedir que se cumpla su propósito. Hay que orar con sabiduría, porque cuando oramos con arrogancia, perdemos la bendición. Cuando oramos exigiéndole a Dios, es como usted va donde el jefe y le exige un aumento. ¿Será que se lo da? De pronto le das el despido. Hasta luego. Pero si yo le digo, venga, jefe, por favor, tengo estos problemas, llevamos ya 4 años que usted no me ha hecho un aumento, hay la posibilidad, dentro de los recursos de la empresa, créame que por más duro que sea el jefe, que va a decir, venga, miremos a ver, analicemos, y va a haber una posibilidad. Y si usted va con la mano de Dios, créame que va para adelante. Entonces, hay que saber cómo orar, cómo pedirle a Dios. La oración de intercesión es una batalla continua, espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Es una lucha continua.
¿Ustedes se acuerdan quién oró? Oró y estaba ayunando para ser escuchado en oración, porque estaba orando por el pueblo de Israel que estaba haciendo, era esclavo. Daniel, que estaba orando, y hubo una lucha para no dejar venir la razón del ángel, porque la oración fue escuchada desde el primer día, pero se demoró un tiempo en llegar, ¿sí? Porque Daniel estaba haciendo ayuno. Entonces, me entro. Es una batalla contra los poderes espirituales malignos que requieren coraje y diligencia. De hecho, Pablo le recordó a la iglesia: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Efesios 6:18. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué recuerdo eso? Mire, vámonos a Colombia. No me voy a ir a Colombia, ni quiero meterme a política, pero me voy a ir a Venezuela. Venezuela, antes de que llegara este señor Hugo Chávez, la gente se olvidó de orar, de pedirle a Dios. Pero los brujos, Hugo Chávez sí fue allá a la montaña esa a hacer pacto con el diablo. ¿Ah? Y los brujos sí se levantan a las 3 de la mañana, a medianoche, a hacer sus rezos y sus oraciones. Usted se levanta a medianoche a orar por su familia. Usted se levanta a orar e interceder por sus hijos, por su vida, por su economía. Usted lo hace allá en su casa. Entonces es importante entender eso. Pero el poder de la oración lo tienen tan claro los brujos que ellos hacen sus rezos sin falta a las 3 de la mañana. Como saben que somos perezosos, ellos dicen: vamos a darle en el momento que más débiles están. Cuando hacen pactos satánicos, cuando hacen brujerías, los brujos se levantan a la madrugada a orar. No, Dios tiene más poder que la brujería, pero su fe sí tiene el poder suficiente, o usted sí tiene la fe suficiente en la oración para evitar que le hagan mal a su familia, o si lo está haciendo, sí tiene la fuerza de voluntad para interceder. Hay unos impedimentos de la oración. Cuando oramos, nosotros tenemos unos impedimentos. El primer impedimento es el pecado. Cuando oramos en pecado, estamos orando, pidiéndole a Dios, pero todavía volvemos al principio. Le estamos pidiendo algo a Dios y nosotros ni siquiera hemos cambiado nuestro pecado, ni hemos cambiado y seguimos pecando. Ay, Dios mío, ayúdame a tener plata. Ay, Dios, yo quiero tener tal cosa, pero ¿será que está orando bien? Puede que lo necesite, pero algunas personas quieren tener plata, quieren tener algo para poder aplastar a los demás, para poder humillarlos, para poder sentirse más que los demás. Entonces, ahí estamos orando mal. Algunos oran y algunos hombres oran y son infieles a las esposas. Cuando uno ora con pecado, esa palabra no se escucha, porque usted tiene una colita que usted no está de este lado, sino está del otro lado. Es palabras al viento, porque usted no tiene el corazón puesto donde lo debe tener, que es en el Señor. Dice en Isaías 59, 1 y 2: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Cuando estamos en pecado, se aparta la presencia de Dios, se aparta el Espíritu Santo de nosotros. Entonces, ¿cómo nos va a escuchar Dios si tenemos el pecado en nuestro corazón o en nuestra vida? Cuando dudamos, cuando no creemos que lo que le pedimos a Dios se va a cumplir, cuando dudamos del poder de Dios, cuando faltamos en nuestra fe y oramos por orar, por no dejar, y tenemos esa duda, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me llega esa bendición? ¿No me llega esa bendición? ¿Ah? Dice en Santiago 1:16, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, sus palabras se van con la duda, porque usted no tuvo la confianza. Por eso dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dices a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Pero como nuestra fe es tan mínima, reducida, ni siquiera podemos hacer eso, ni siquiera podemos pedirle a Dios muchas cosas. Y dudamos de poner nuestra vida en Dios. Algunas personas ponen su vida en Dios, pero volvemos al primer punto, que era el pecado. Continúan con el pecado. Entonces no han puesto realmente su vida en Dios. No tienen la fe. No creen realmente que si se salen del pecado van a prosperar. Hay personas que tienen negocios y viven de ese negocio, pero han vivido, digamos que no un negocio de buena reputación. O puede ser un buen negocio, puede ser un negocio honesto, pero entonces usted le quita de las vueltas de la plata a una persona de lo que le vendió. No tengo sencillo. Y usted teniendo sencillo, le quita 100 pesos. Usted mismo se está quitando a usted la bendición. Entonces ahí es donde está. Estamos todavía en pecado. Y dudamos de que Dios nos va a prosperar y creemos que de 100 pesitos en 100 pesitos no es nada. Pero es que eso es ser abeja en los negocios. Eso es ser deshonesto. Eso es llevarse uno a miseria, a maldad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar. Pedimos mal. Nos dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, que era lo que les decía al principio. Buscamos gastar en lo que nos satisface a nosotros. Queremos, es para nuestro beneficio, pero no queremos realmente, porque a veces para mí un beneficio es el dinero, o para mí un beneficio es tener un carro, pero ¿realmente ese carro me sirve? ¿O realmente eso sí es mi beneficio? Solamente Dios lo sabe. Si le pedimos, dame los recursos, pongo en tus manos para el momento que sea, se haga tu voluntad y me des sabiduría para administrar esos recursos, más que pedirle por el carro llegará, y muchas cosas más nos llegará a cada uno de nosotros. Si se pide para vuestro beneficio personal de forma egoísta, no nos ceñimos a la voluntad de Dios, sino queremos que se cumpla la nuestra, como imponernos a Dios. Es que yo quiero un carro. Una cosa es orar con fe y otra cosa es orar imponiéndose. Orar diciendo, yo debo tener esto, pero ¿qué tiene en su corazón? Dios conoce nuestros corazones. Aparte de que Dios conoce nuestros corazones, Dios también conoce nuestro futuro.
Pedimos algo que necesitamos, pero ¿será que eso que necesitamos nos conviene? ¿Me hago entender? ¿Me entienden lo que les digo? ¿Será que, vuelvo al puesto del carro, ¿será que a mí me conviene tener un carro? Yo quiero tener un carro y no tengo pase, no sé manejar. ¿Me conviene tener un carro? ¿Me conviene tener una moto sin saber manejar? Para que digan, uy, qué moto tan bonita. A eso yo aprendo ahí, yo sé manejar cicla, manejo moto. Puede que sí, puede que no. Pero es importante seguir las cosas en su orden. Porque si no sabemos conducir, mañana esa misma moto o ese mismo carro o ese mismo bien que tenemos, que hemos pedido, nos produce un accidente. Nos partimos una pierna, le partimos una pierna a una persona y sale lesionado. O es tanto el afán por un bien, sea cual sea el bien, que nos olvidamos de lo más importante que es Dios. Y ponemos nuestro corazón en el dinero. Ponemos nuestro corazón en el carro, en la casa, no sé, en lo que sea, menos en lo más importante, que es Dios. Entonces, eso se llama pedir mal. Estamos pidiendo mal, estamos dirigiendo una oración por una necesidad, pero estamos pidiendo mal porque no sabemos si eso más adelante nos va a generar mal. Cuarto impedimento, las relaciones familiares. Cuando nosotros estamos mal con nuestra esposa, con nuestros hijos, vamos a orar, ¿será que Dios escucha la oración? ¿Cierto que no? No creo que la escuche, porque en nuestro corazón hay esa ira, hay esa rabia. Entonces esa oración no va a ser escuchada porque no estamos honrando a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestra papá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Hoy en día que hay tantas peleas, por ejemplo este señor, ya se me olvidó el nombre, el que mató a la mamá y el hermano, ese, el de la peluquería. Bueno, no sé cómo se llame, pero lo hizo por ambición, porque su corazón ¿dónde estaba? En el dinero, en el odio. Y si nosotros dejamos ese odio nos coma, nosotros nos vamos a volver malas personas. Si estamos con Dios, aprendemos a perdonar, aprendemos a estar bien con nuestro hermano, nuestra hermana, y así vamos a empezar a recibir muchas más bendiciones. Nos dice en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oramos y estamos mal con nuestra esposa o estamos mal con nuestro esposo para las mujeres. Entonces, esa oración es un impedimento, el estar mal con un familiar, con un hermano, con quien sea. Ese impedimento nos hace a nosotros estar mal. La falta de perdón. Oramos, pedimos, pero no perdonamos. Estamos bravos con la vecina porque le sube mucho al equipo el fin de semana. Estamos bravos con el vecino porque estaciona mal el carro al frente. Estamos mal con el vecino porque el perrito viene y se me orina acá al frente de la casa o me hace popó en la casa y no recoge eso. Pero tenemos ese odio, esa rabia y no perdonamos esa afrenta que nos han hecho. Pero eso sí le pedimos a Dios que nos perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, pero sí le estamos haciendo
o simplemente es una repetición y no lo tenemos en el corazón. Nos dice Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir, Dios todo lo sabe. Si estamos mal con alguien, si estamos con rabia y no hemos perdonado, ¿cómo pedimos que nos perdonen a nosotros? ¿Cómo le pedimos a Dios que nos perdone por esa ofensa que hemos hecho? Otro impedimento muy común de nosotros los humanos, que es normal, se llama el orgullo. Somos orgullosos. Nos creemos que conocemos, que sabemos más que una persona. Todo el mundo sabe más que nosotros y nosotros sabemos más que los demás. Porque alguien sabe más en su especialidad. El que es obrero debe saber más en su especialidad. El que es médico debe saber más de medicina que uno. El que sabe mecánica sabe más de mecánica que uno. Pero entonces no podemos creernos en nuestro orgullo que somos más que los demás. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es muy interesante porque hoy en día los jóvenes, yo me he dado cuenta que dicen, es que esos ancianos no saben ni dónde están parados. En mi época, yo admiraba a una persona que me creo que fueron mis abuelos, mi abuela. Mi abuela no terminó su primaria y sabía más que cualquier universitario. Mi abuelo tampoco terminó sus estudios y construía puentes en Villavicencio. Construía puentes en obras públicas del Meta, calles, y él no terminó sus estudios. E iba y les corregía los trabajos a los ingenieros, porque fue inspector de obras públicas. Yo admiraba eso de él. Cómo una persona que no había estudiado tenía tanto conocimiento. Entonces, ¿respetamos los ancianos? ¿Respetamos a nuestros mayores o los vemos por debajo de nosotros? En Villavicencio hay un loquito, pues los de Villavo lo conocen. Él era profesor universitario de matemáticas. Y el hombre usted lo ve desarreglado, viste mal, es un indigente. Pero los universitarios lo buscan para que les ayude a hacer los trabajos de matemáticas. Entonces, no respetamos y subestimamos a las personas. A mí me pasó un caso una vez, yo estaba trabajando y estábamos quitando una parte de un helicóptero grandísima, desarmando un helicóptero. Y todo el mundo haga fuerza y nada que sale. Yo les digo, no, esperen, no hagan las cosas así. Nada sale con violencia. Miremos, volvimos, me metí yo, revisé, no encontré nada. Se me acercó un señor que era laciador y me dijo, mire, yo creo que a ustedes eso no les va a salir. Mire, esa manguera no les deja salir. Y yo, muéstreme cuál manguera que yo no la veo. Camine. Lo subí al helicóptero y él me dijo, mírela. Y eso era lo que no me dejaba salir eso. Yo había estudiado para eso. Y un muchacho humilde me enseñó con su observación que el conocimiento no es nada. Entonces, no siempre debemos tener ese orgullo de que yo sé más que usted. A veces una persona que no sabe más que nosotros y nos enseña más cosas. Los invito a que ustedes piensen esto. No es que yo sé
más que usted. Alguien sabe incluso de lo mismo que nosotros hacemos, más que nosotros. Nos enseña, hay que tener humildad. Otro impedimento de la oración es el enemigo. En Efesios nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, tenemos una lucha contra el enemigo. Vuelvo y les digo, la brujería, los brujos saben, ellos se levantan a hacer sus rezos y nosotros oramos, no oramos. Somos vulnerables en ese momento. Entonces, ellos se aprovechan de nuestra debilidad y nuestra falta de carácter, de hacer las cosas como debemos hacerlas, de orar, de estar pendientes, de luchar continuamente. Y por ese lado se nos mete el enemigo. Tenemos unos frutos de la oración. El primer fruto es recibir el Espíritu Santo. Nos dice en Lucas: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo lo que aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Cada vez que oramos, aumenta nuestra comunión con el Señor. Cada vez que estamos orando de corazón, no repetir, porque es que hay gente que oramos y se convierte en algo como común, la misma oración todas las noches. Parece que fuera como el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, o como el rezo de Virgen María. Yo como no los hacía, no sé. Eso, Dios te salve María, llena eres de gracia, todo eso. Una repetición sin sentido. Pero estamos orando con nuestro corazón, estamos destapando nuestro corazón a Dios, estamos diciéndole en ese momento de intimidad con Dios nuestras necesidades. A pesar de que Dios las conoce, Él necesita que nosotros confesemos nuestros pecados, que nosotros le digamos nuestras necesidades y que hablemos con Él y tengamos una intimidad con el Señor. No debemos estar afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Debemos estar con las peticiones delante de Dios con acción de gracia y paz hacia el Señor. Paz, Filipenses 4:6. Entiendo que la situación económica, los problemas familiares nos quitan la paz, la tranquilidad en nuestras vidas. Pero cuando tenemos esa paz, esas necesidades y esos problemas no se van a ir, pero pasan a un segundo plano. Aprendemos a esperar en el Señor, aprendemos a estar en tranquilidad y en paz, porque hay cosas que nosotros no podemos manejar, pero Dios, aunque en algunos no lo escuchen, Él obra en nuestras vidas. Él va pasando, y dependiendo de nuestra fe, nuestro amor, nuestra sinceridad y la tranquilidad que tengamos, Él va obrando en la vida de cada uno de nosotros. Porque nos dice en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estáis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hace algún tiempo, mucho tiempo atrás, yo estaba trabajando por allá y estaba enfermo, estaba llevado.
Yo le decía, Dios mío, yo no sé qué hacer, pero yo sé que en ti hay bendición. Ayúdame, bendíceme. Quiero estudiar. Yo no sé qué quiero estudiar, pero yo quiero estudiar algo. A los 6 meses recibí la bendición. Me llamaron, me dijeron, véngase para Bogotá a trabajar acá a Bogotá. Y a los 9 meses, trabajando en Bogotá, me dijeron, véngase para acá, póngase a estudiar esto. Y me puse a estudiar y tuve la bendición del Señor. Y no estuve afanado. Sí tuve la presión, el dolor, pero puse mi corazón, mis manos en Dios y le dije, dame algo para estudiar que me bendiga. Yo quiero aprender. Y con el tiempo, mire, llegué, tuve la bendición, estudié como mecánico de helicópteros y pude ejercer esa profesión un tiempo. Entonces fue una bendición muy grande de parte del Señor recibir eso. Y ni siquiera le dije, es que yo quiero hacer esto. Solamente me puse en las manos de Dios. Porque qué mejores manos que las de Dios para uno ponerse, que en las que Él sabe todo lo que viene para adelante en nuestras vidas. Otro fruto es el gozo. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Ustedes le dan piedra a sus hijos? No. Entonces, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? O sea, si le pedimos a Dios y le pedimos y le seguimos pidiendo y le seguimos pidiendo, llega el momento en que la bendición nos va a llegar. Otro fruto es la liberación de cargas. Dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando echamos nuestra ansiedad, nuestras necesidades, en la oración nos descargamos. Como cuando usted tiene un problema y usted se lo cuenta a alguien, ¿usted qué pasa? Siente como un alivio, ya la carga es más fácil llevarla. No quiere decir que se fue, pero ya es más fácil. Ya es más fácil. Incluso esa persona nos da a veces una solución que no hemos visto. Y es hasta pendeja la solución y no la habíamos visto. Entonces, cuando estamos con Dios y descargamos nuestro corazón en Dios, oramos, ¿qué pasa? Esa carga se va. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe le salvará al enfermo. O sea, cuando oramos por sanidad. Otro fruto es crecimiento de la fe como Abraham. Entonces, el crecimiento de la fe como Abraham. Avivamiento. Si la oración de avivamiento. Sin la oración debemos saber que no hay ese avivamiento con el gozo de la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Por qué no hay ese avivamiento? Porque sin la oración se pierde ese amor, ese conocimiento, ese deseo de tener comunión con Dios. Hay unas razones por las cuales debemos orar. La primera razón
es mandamiento bíblico. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, ¿Él qué hacía? Oraba y oraba y estaba orando, ¿sí o no? También ayunó, siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No hacemos lo mismo. El ejemplo de Cristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Pablo, Pablo siempre estaba orando. El apóstol Pablo siempre mantenía orando y le decía que oraba por la gente, que oraba por las iglesias. Nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:3, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos la que falte a vuestra fe, para alcanzar la victoria espiritual sobre el enemigo. Si no oramos, como vuelvo y les digo el ejemplo, los brujos sí oran y tienen todo el tiempo, no es que tengan más poder, es que todo el tiempo insisten tanto con sus brujerías, sus cosas, sus rezos, y nosotros no estamos orando para encontrar misericordia y gracia. Para encontrar misericordia y gracia. Cuando nosotros oramos, vamos detrás de la misericordia y la gracia de nuestro Señor y vamos a encontrarla. Los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración. Daniel, David, el rey David. ¿Quién más se acuerdan? El apóstol Pablo, que les dije. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el ayuno para ustedes? Para ustedes, ¿qué es el ayuno? ¿Simplemente dejar de comer o tener una abstinencia de comida? Señor, sacrificio. Sí, puede ser. Es sujetar nuestra carne. Es sujetar nuestra carne. Pero la intención del ayuno no es solamente dejar de comer por dejar de comer, tiene un propósito. Cuando ayunemos, oremos, entremos en comunión con Dios, para que ese ayuno tenga el efecto que nosotros queremos, para entrar en bendición, para entrar en comunión con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Cuando entramos en esa comunión, ¿qué se nos da? La bendición de lo que pedimos, la bendición de lo que estamos pidiendo. Nuestro Señor Jesucristo mandaba a sus discípulos que ayunaran. Se hace un ayuno por un periodo de tiempo, y ahorita vamos a ver los tipos de ayunos, voy a decirles. Tenemos 3 tipos de ayuno. El primer ayuno es el total. Este se realiza sin ingerir alimentos sólidos ni líquidos, tampoco agua. Por ejemplo, Esther y el pueblo judío no comieron ni bebieron. En Esther 4:16. Esther, ¿por qué pidió que el pueblo ayunara? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque había un enemigo que quería destruir a todo con un decreto que le hizo dar al rey, al esposo de Esther, donde iban a acabar y a exterminar todos los judíos. Y ella tenía que ir ante la presencia del rey, pero al sitio donde ella iba, el que entrara ante la presencia del rey, sea quien fuere, si no entraba y no había sido llamado por el rey, lo mataban.
Entonces ella iba a entrar sin ser requerida por el rey. Entonces le pidió al pueblo que ayunara, llorara. Un ayuno absoluto. Se hace sin comer elementos sólidos, pero sí se toma agua en el ayuno absoluto. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo de pronto hizo un ayuno absoluto. Tomó agua, duró 40 días, 40 noches. Ahí no nos dice que ni que tuvo sed, pero sí que no comió, no tuvo que haber comido nada. El parcial, este se hace eliminando cierto tipo de alimento. Se puede comer solo fruta, un caldito, no más. Es un ayuno parcial. O algo que a usted le gusta mucho y no lo vuelve a comer por un tiempo. ¿Sí? Pues no digan, es que a mí me gusta la carne, pero como no hay plata, entonces yo estoy ayunando por carne, porque ahí no. Dígame, hermano. No le entiendo la pregunta. ¿Cómo es? Bueno, no, perdón. ¿Qué diferencia hay en el ayuno que usted hace en mediodía, se abstiene de alimentos, o el día completo? Las 12 horas o 24 horas que usted no prueba alimento. La diferencia la pone usted en su corazón. ¿Usted está dejando de comer por dejar de comer o está verdaderamente en comunión con Dios durante ese mediodía y orando y pidiéndole a Dios sobre su petición? ¿Está en comunión con Dios o no está en comunión? ¿Sí? Usted en mediodía no comió nada. ¿Usted qué tipo de ayuno estaría haciendo ahí? Un total de mediodía. ¿Sí? Es que ahí está el detalle, como decía el sabio Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿De verdad hubo el sacrificio? No hubo ningún sacrificio, porque usted se mentalizó y después, como dice el hermano Jorge, me tranqué un tamal, un envuelto, una lechona. Aguanté hambre en la mañana, pero después de mediodía, pues chica, si usted no se mueve y no se quita de mí, me lo como. Imagínese, toca esconderse. Si no, uno ve al hermano Jorge flaco, pero véalo. Entonces, dígame, hermana. Claro, el que tenga voluntad de ayunar. Cualquiera puede ayunar en el momento que desee, pero lo importante es que usted haga un ayuno de corazón. Todo lo que está y lo que se hace, se tiene que hacer es con el corazón. Si yo hago y ayuno porque me vean demacrado y me digan, ay hermano, es que yo esta semana estoy ayunando y no sé qué, ¿será que ese ayuno vale? Aguanté hambre, pero ¿vale? No vale. Me sacrifiqué, pero ¿vale? No vale. Mi corazón, ¿en qué estaba? En mostrarle a los demás algo, no a Dios. El ayuno pues viene de la voluntad o de lo que se dio, porque Daniel ayunó, el rey David, las grandes personas, Jesucristo ayunó, que fue el ejemplo, que ayunó. Eso se lo mostré en las ayudas anteriores. Desde tiempos atrás ha estado el ayuno, que es una especie como de ofrenda que le hacen al Señor,
para demostrar que para poder una petición. Dejamos de hacer algo, porque es que comer es rico. El que diga que no le gusta comer, pues no hay esa entrega, no hay ese amor. Quiero añadirles algo ahí a la primera pregunta de Jorge. ¿Dónde surgió el ayuno? ¿Dónde fue creado Adán? ¿Y en el Edén había alimento? Lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Fuera del Edén había alimento creado por Dios. Fuera del Edén había alimento creado por Dios. Porque el castigo de Adán fue la maldición que ahora tendrás que labrar la tierra y ganarte el alimento con el sudor de tu frente. O sea que cuando Adán y Eva son desterrados del huerto del Edén, lo primero que tuvieron que hacer fue labrar la tierra, sembrar la tierra y esperar cosecha de la tierra. Ahora miren este análisis tan especial. Esto se llama exégesis. ¿Cuánto tiempo dura una cosecha para poder recogerla? Pongamos un alimento normal. ¿Cuál? Un arbolito. ¿Un arbolito de qué? ¿De mandarina? Digamos, ¿cuánto? Digamos que Adán sale y Adán tuvo que tener la semilla, pero no el árbol, porque los árboles de gran fruto estaban en el Edén. Afuera del Edén había sequía. Ahora le toca a Adán labrar la tierra, crear su alimento. ¿Y cuánto demora en un árbol crecer y dar fruto? Digamos un año. Redondeemos, digamos un año. Ahora, atención a esto. Si nosotros dijésemos, en el caso más corto, dijésemos 6 meses, que por ahí estaban diciendo la yuca, ¿quién aguanta 6 meses sin comer? Por eso, en ese momento fue donde comenzó la matanza de animales para comer. Recordemos que Adán y Eva son creados en el huerto del Edén vegetarianos. En el Edén no se comió carne. Y el primer sacrificio lo hizo el Señor. Génesis 3:21. Y el Señor tomó pieles de animales y los cubrió. ¿Cómo tomó las pieles de los animales el Señor? Pues le tocó matar a los animales. Hubo un derramamiento de sangre y con pieles de animales muertos los cubrió. Ahora, ¿será que Adán y Eva iban a esperar 6 meses para poder comer? ¿Qué les tocó hacer? Comenzar a matar animales. En medio de esa transición nace algo a través de la historia bíblica que es el ayuno. Y el principal propósito del ayuno en la palabra, que está plasmado en Isaías capítulo 58, que el título es El verdadero ayuno. El principal propósito en la Biblia del ayuno, después hay otros propósitos, pero el principal era el arrepentimiento. La gente ayunaba por arrepentirse. En los ayunos iniciales, la gente ayunaba y hacía un ritual que pues hoy ya no se hace, ¿no? Y es que se echaban arena y silicio sobre la cabeza, rasgaban las vestiduras
se tiraban al piso en la tierra y se quedaban ahí como privados. No comían nada, en un símbolo de arrepentimiento. Ese fue el ayuno que hizo David cuando el Señor le dijo: el niño que está en el vientre de Betsabé no va a nacer. Se tiró 7 días en el piso, no comió, no bebió, ahí 7 días en la tierra, por arrepentimiento. Cuando va transcurriendo la historia de la palabra, van saliendo varios personajes de la palabra, entonces el ayuno se va transformando. ¿A qué? A que el concepto de buscar a Dios a través del ayuno se va ampliando. Entonces ya no es solo por arrepentimiento, ya es porque hay que vencer la carne, ya es porque yo tengo una petición, ya es porque hay que interceder. Entonces el ayuno va creciendo en su propósito. ¿Cuál es el proyecto principal de un ayuno? El proyecto principal de un ayuno es la búsqueda de Dios. Segundo, matar la carne, porque si hay algo que mata la carne es el ayuno y la vigilia. Son las dos cosas que Dios estipuló para matar la carne: el ayuno y la vigilia. Y lo tercero son propósitos específicos que el Señor tiene con cada persona. En cierta ocasión yo hice un ayuno de 80 días y comía un caldo que parecía un suero en la noche, pero eso era terrible, un agua. Y 80 días duré en ayuno. Después de los 80 días en ayuno, se me apareció el Señor y yo lo pude ver. No le pude ver el rostro, pero la figura del Señor en una visión se me apareció en la sala de mi casa, en donde vivía en Bogotá, y comenzó un derramar del Espíritu Santo tremendo después de 80 días de ayuno. Ahora, a lo que decía Erika, la otra pregunta es: si hay un culto en la iglesia que es el ayuno y alguien no viene en ayuno, ¿puede venir? Claro que sí, sí puede venir al ayuno. El ayuno, atención acá, lo decía el hermano Jorge, es algo personal, es algo de corazón. Dios, nadie lo puede engañar. Dios conoce la intención del corazón de nuestras vidas. Y cuando yo pongo la intención de mi corazón y le digo: Señor, yo quiero rendir lo que hay acá adentro y quiero meterme en un ayuno para que tú hagas esto y esto y esto y esto conmigo, el Señor dice la palabra que es misericordioso, el Señor nos oye y el Señor nos ayuda. ¿Quién